Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal. Hoy quiero compartirles cómo hice yo este bonito adorno. Es en forma de... A ver si se ve bien desde lejos. Pues miren cómo se ve. Podemos ponerlo como adorno con una flora encima, poniéndole dulces, en fin, en forma de pequeña macetita o pequeño vaso. Para esto yo voy a utilizar hilo de es grueso y la textura es dura para que se mantenga firme el trabajo que hagamos. Utilizo mis tijeras, utilicé aguja de esta, que es del número 3 milímetros o del 5, pero ya pues es dependiendo del tipo de hilo que utilicen y la aguja que ustedes quieran usar. Y utilicé también un pequeño separador. Vamos a empezar a hacerlo. Empiezo con mi nudo mágico. Un nudo mágico. Y alrededor del círculo voy a tejer 9. Ahí va una, 2 y voy a continuar así hasta que haga 9. Desbaraté lo que empecé porque me andaba olvidando un paso. Cuando yo saco la aguja, primero tejo una cadena. Hay quienes le hacen una cadena al aire. Y después de tejer esa cadena, entonces sí, ya voy a empezar a hacer mis 18 puntadas, 18 puntos. 1 y en el mismo orificio introduzco mi gancho y son 2. Entonces voy en cada cadena voy a tejer 2. Aquí son 9, la segunda vuelta serán 18. Ya tejí 18, cierro y tejo una cadena. Ahora la tercera vuelta vamos a hacer uno normal, tejo uno normal, dos, 3, tejo 3 normal, perdón, tejo 2 normal, me equivoqué, tejo 2 normal y el tercero es aumento. En el mismo hago 2, saco 2 puntos. Las siguientes 1, 2 y en el siguiente orificio voy a hacer 2 puntadas. Serían entonces 2 normales y un aumento, 2 normales y un aumento. Así me voy a ir hasta el final. Ya estoy terminando mi tercera vuelta, que fue de tejer 2 normales y un aumento. Entonces ya saco, cierro mi punto con un nudo deslizado y tejo una cadena para empezar la cuarta vuelta. La cuarta vuelta la voy a tejer
normal, un punto en cada orificio. Me voy a ir todo normal hasta que llegue al final. Ya terminé mi cuarta vuelta, la cual tejí todos los puntos normal. Entonces cierro y para iniciar mi siguiente vuelta tejo una cadena. Siempre se teje una cadena. Ahora sigue la quinta vuelta. En la quinta vuelta voy a hacer aquí aumento, pero mira, vamos a tejer primero. Voy aquí se ven dos puntadas, dos hilos. Aquí se ven 1, 2. Uno va para afuera, para mi lado de mi dedo, y otro va para adentro. Y así es en todas. Mira, está este para afuera y este para adentro. Para afuera y para adentro. La quinta vuelta yo voy a tejer agarrando el hilo de afuera nada más. No tomo todos. Son 1, 2, no los tomo. Solamente voy a tejer en el hilo que queda para afuera. Entonces vamos a empezar. Tejo 1. En la quinta vuelta, aquí se me agarra un hilo mal. Ok, entonces tejo. Como ya otra vez se va atorando. Tejo 1. En la quinta vuelta son 3 puntos normales y un aumento. 1, 2, siempre agarrando el de afuera. 3, voy a hacer esto para atrás que no estorbe. Y aquí en el siguiente punto, todos tejiendo solo en el de afuera, dejando el de adentro sin tejer. Aquí voy a agregar un aumento. 1, tejo otra más y aumento. Entonces la quinta vuelta es tejer 3 normales y el que sigue es aumento. 3 y aumento, 3 y aumento. 1, 2, 3. Y ahí el siguiente sigue aumento. Ya estoy terminando mi quinta vuelta, que fueron tejidos 3 normales y el siguiente fue normal y aumento. Aquí están, ya terminé. Ahora tejo una cadena normal y esta es la sexta vuelta. La sexta vuelta la voy a tejer todos los puntos normales, pero aquí sí voy a tomar los 2 hilos, el que está para afuera y el que está para adentro. Aquí sí voy a tejer tomando este hilo y este, los dos que aparecen. Aquí sí tomo los dos. Tomo los dos y ya tejo. Entonces esta es la sexta vuelta, la cual va a ser tejida de manera normal todos los puntos. Ya estoy terminando la sexta vuelta, me falta cerrar. Termino con un nudo deslizado y tejo una cadena para seguir con la siguiente vuelta.
La séptima vuelta voy a tejerla igual, todo alrededor normal. No voy a agregar ningún punto. Todo normal hasta que llegue al final. Estamos en la séptima vuelta. Ya terminé la vuelta séptima. Solo voy a cerrar con un nudo deslizado. Tejo una cadena para arriba. Y ahora la vuelta número 8 voy a aumentar. Voy a tejer 5 normales y voy a hacer un aumento. Tejo primero 5. Ahí está 1, 2, tejí 5. Ahora sigue, la siguiente es normal y ahí mismo introduzco mi gancho y hago el aumento. Entonces la siguiente voy a tejer igual 5 normales y en la siguiente 2 puntos. Ya terminé mi octava vuelta, la cual fueron 5, tejí 5 normales y el siguiente normal y aumento. 5 y aumento. Ya cerré una cadena. Ahora sigue la vuelta número 9. Voy a tejerla de manera normal. Y la vuelta número 10. 9 y 10 voy a tejerlas normal alrededor, nada más. Estoy terminando la vuelta número 10. Tejí la vuelta número 9 y la vuelta número 10, mi cadena al aire, de forma normal. Ahora sigue la vuelta número 11. Ahí voy a empezar a hacer disminuciones porque miren cómo vaya. Va quedando en forma de cazuelita. Pero ahora vamos a empezar a cerrar para que se vaya formando o tenga la forma de que de una pera. Bueno, entonces sigue la vuelta número 11. Ahí vamos a tejer 5 normales y una disminución. He tejido 1, 2, 3, 4, 5 y para la disminución en este no tejo el que sigue, salto ese y hasta el siguiente. Tengo 5, el siguiente no lo tejo, introduzco el gancho hasta el siguiente y ahí ya tengo la disminución. Entonces me voy a ir así toda la vuelta. Es la vuelta 11, tejiendo 5 y disminuyendo 1. Ya terminé la vuelta número 11. Aquí solamente voy a cerrar. La vuelta número 11 fue de tejer 5 normales y el siguiente saltármelo y seguir tejiendo. Es 5 y una disminución. Tejo una cadena al aire y ahora la vuelta número 12 la voy a tejer de forma normal. Voy a tejer normal hasta que termine la vuelta. Estoy terminando la vuelta número 12 que tejí de manera normal. Ahora tejo mi cadena para la siguiente vuelta. La vuelta número 13
Voy a tejer 4 normal, puntadas normal. Ya tejí una, 2, 3, 4 y el siguiente punto no lo tejo. Introduzco mi aguja hasta el siguiente. Tejo 4 y salto 1. 4 y salto 1. Y así me voy a ir hasta que llegue al final. Tejiendo 4 normales y saltando 1. Ya terminé la vuelta número 13. Ahora sigue la vuelta número 14, es la última. Tejo la cadena normal para continuar tejiendo y voy a tejer la vuelta número 14 de manera normal. Para ya quede con esa abertura. Vamos a hacerla. Estoy terminando la vuelta número 14, que fue la final, y tejí de manera normal. Pues ya terminé de tejerla. Ahora falta solamente ponerle su tapadera. Dejé este cordón para coser la tapadera, pero miren, queda así de esta manera, tipo jarrón. Falta nada más acomodarla. Uno lo va acomodando alrededor y va tomando forma. La tapadera solamente se hace con los mismos pasos de estas puntadas. Ya nosotros vemos según el tamaño cuántas vueltas le vamos a dar. Pero vamos a hacer el primero, segundo y tercer paso. Oh, no, el cuarto. 1, 2, 3, 4. A ver qué tanto nos falta. Ya terminé de tejer la tapadera. Hice los primeros 5 pasos. Los pasos de acá abajo. Ahora solo falta pegarla. Pues ya he terminado. Miren a esta. Le puse la tapadera del mismo color. Ahí está. La que hice ahorita. Tengo una de esta de color gris que solamente tiene ahí su tapadera y podemos nosotros decidir para qué usarlos. Y tengo esta que le puse esa flor. Pero ustedes los pueden usar como quieran. Yo aquí tengo adentro unos aretes. Pero es una opción para entretenerse, para aprender o para vender. Gracias por estar en mi canal. Los invito a que se suscriban si no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente video.